Seminario Cristo Wells Internacional presenta el Catecismo Menor. Esto es grabado con permiso de Producciones Multibilingüe. Prefacio. El doctor Martín Lutero escribió el Catecismo Menor para que todos los cristianos pudieran tener un resumen corto y sencillo de las verdades principales que enseña la Biblia. La primera parte de este libro es una traducción del Catecismo Menor que escribió Lutero en Alemania en 1529. La segunda parte es una exposición o explicación de lo que escribió Lutero. En la exposición se explica en forma de preguntas y respuestas cada una de las partes del Catecismo Menor de Lutero. Después de cada pregunta hay pasajes de las Escrituras que dan la respuesta bíblica. Las palabras en tipo itálico indican la parte más importante de cada pasaje para responder a la pregunta. La respuesta solo sintetiza lo que enseñan los pasajes de las Escrituras. En varios puntos de la exposición hay explicaciones de términos y costumbres que son bien conocidos en nuestra Iglesia luterana. A través de la exposición hay diagramas que ilustran los puntos principales que se enseñan en la sección correspondiente. Ojalá usted estudie este libro con cuidado y con regularidad y acuda a él frecuentemente para revisar y profundizar su conocimiento de las verdades principales que enseña la Biblia. Catecismo Menor de Lutero. Los 10 mandamientos. Como el jefe de la familia debe enseñarlos sencillamente en su casa. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias. El tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que les honremos, sirvamos y obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran manera. El quinto mandamiento. No matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos y le seamos útiles en toda necesidad corporal. El sexto mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que vivamos casta y decente en palabras y obras, y que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente. El séptimo mandamiento. No hurtarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no le quitemos a nuestro prójimo su dinero o sus bienes, ni los obtengamos mediante negocios deshonestos, sino que le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes y medios de vida. El octavo mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no mintamos contra nuestro prójimo, ni lo traicionemos, ni lo difamemos, sino que lo defendamos, hablemos bien de él y tomemos sus palabras y sus hechos en el mejor sentido. El noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de adquirir con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni la obtengamos con falsas pretensiones, sino que lo ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. El décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no quitemos, ni apartemos, ni alejemos de nuestro prójimo su mujer, sus criados o sus animales, sino que los instemos a que permanezcan con Él y cumplan con sus deberes. La conclusión. ¿Qué dice Dios acerca de todos estos mandamientos? Él dice: Yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza con castigar a todos los que quebrantan sus mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no desobedecer lo que Él ordena. En cambio, Él promete su gracia y todo género de bendiciones a quienes los cumplen. Por lo tanto, debemos amarlo y confiar en Él y obedecer de buena voluntad sus mandamientos. El credo. Como el jefe de la familia, debe enseñarlo sencillamente en su casa. El primer artículo. La creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos. Y creo que Dios aún me sostiene dándome abundantemente y a diario vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra, animales y todo lo que poseo, y todo lo necesario para sostener mi cuerpo y mi vida. Dios también me protege contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y misericordioso Padre Celestial, y no porque yo lo haya ganado ni merecido. Por todo esto, debo darle gracias y alabarlo, servirlo y obedecerlo. Esto es ciertamente la verdad. El segundo artículo. La redención. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, criatura perdida y condenada, me ha rescatado y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino, y lo sirva en justicia, inocencia y bienaventuranzas eternas, así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina eternamente. Esto es ciertamente la verdad. El tercer artículo. La santificación. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa esto? Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. De la misma manera llama, congrega, ilumina y santifica a toda la iglesia cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe. En esta iglesia cristiana diaria y completamente Él me perdona a mí y a todos los creyentes, todos los pecados. Y en el último día me resucitará a mí y a todos los muertos, y nos dará vida eterna a mí y a todos los que creen en Cristo. Esto es ciertamente la verdad. El Padre Nuestro. Cómo el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en la casa. La invocación.
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Con estas palabras Dios nos invita cariñosamente a que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le pidamos con valor y plena confianza, como le piden los hijos amados a su amoroso Padre. La primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas le suplicamos en esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Se santifica el nombre de Dios cuando su palabra se enseña con verdad y pureza y cuando nosotros, como hijos de Dios, vivimos de un modo santo conforme a ella. Ayúdanos a hacer esto, amado Padre Celestial, pero el que enseña y vive de distinto modo de lo que enseña la palabra de Dios, deshonra el nombre de Dios entre nosotros. Líbranos de hacer esto, amado Padre Celestial. La segunda petición: venga a nos tu reino. ¿Qué significa esto? En verdad, el reino de Dios viene por sí mismo sin necesidad de nuestra oración, pero en esta petición suplicamos que venga también a nosotros. ¿Cómo viene el reino de Dios? El reino de Dios viene cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos en su santa palabra y vivamos piadosamente aquí en la tierra y en el cielo para siempre. La tercera petición: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa esto? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin necesidad de nuestra oración, mas en esta petición suplicamos que se haga también entre nosotros. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se hace entre nosotros cuando Dios desbarata e impide todo plan y voluntad malvados del diablo, del mundo y de nuestra carne pecadora, que no quieren dejarnos santificar el nombre de Dios ni permitir que venga su reino. Y la voluntad de Dios también se hace cuando Él nos fortalece y nos guarda firmes en su palabra y en la fe mientras vivamos. Esta es su buena y misericordiosa voluntad. La cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esto? Ciertamente Dios da el pan cotidiano sin necesidad de nuestra oración, aún a todos los malos. Mas suplicamos en esta petición que Él nos guíe a darnos cuenta de esto y a recibir con acción de gracias nuestro pan de cada día. ¿Qué significa pues el pan de cada día? El pan cotidiano incluye todo lo que necesitamos para nuestro bienestar corporal, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, animales, dinero, bienes, consorte piadoso, hijos piadosos, buenos trabajadores, buen gobierno, dirigentes honestos, buenos ciudadanos, buen tiempo, paz, orden, salud, honra, amigos leales, buenos vecinos y cosas por el estilo. La quinta petición: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Suplicamos en esta petición que nuestro Padre Celestial no tome en cuenta nuestros pecados ni nos niegue nuestra súplica por causa de ellos, pues no somos dignos de recibir nada de lo que pedimos ni lo hemos merecido, sino que pedimos que nos dé todo por su gracia, ya que diariamente pecamos mucho y solo merecemos el castigo. Así también perdonaremos de corazón y con agrado haremos bien a los que contra nosotros pecaren. La sexta petición: y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa esto? Dios, en verdad, no tienta a nadie, mas suplicamos en esta petición que nos guarde y conserve, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen y nos conduzcan a creencias falsas, ni a la desesperación, ni a otros graves y vergonzosos pecados, y que, aunque seamos tentados por ellos, suplicamos que podamos vencer y retener la victoria. La séptima petición: mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? En conclusión, suplicamos en esta petición que nuestro Padre Celestial nos libre de todo mal
que amenacen cuerpo y alma, bienes y honra, y por fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin bienaventurado, y por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas a morar con Él en el cielo. La doxología. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial acepta estas peticiones y las oye, porque Él mismo nos ha mandado orar así y ha prometido que nos oirá. Por tanto decimos amén, es decir, sí, así sea. El sacramento del bautismo. Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa. La institución del bautismo. Primero, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por mandato divino y ligado a la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las bendiciones del bautismo. Segundo, ¿qué hace el bautismo en nosotros? Obra el perdón del pecado, libra de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El poder del bautismo. Tercero, ¿cómo puede el agua obrar cosas tan grandes? Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua y la fe que confía en esta palabra usada por el agua. Porque sin la palabra de Dios el agua es simplemente agua y no bautismo, pero con esta palabra de Dios es bautismo, es decir, un agua llena de gracia y de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice en Tito, capítulo 3, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. El significado del bautismo para nuestra vida diaria. Cuarto, ¿qué significa bautizar con agua? Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado diariamente por el pesar y arrepentimiento, y que todas sus obras y deseos malos deben morir. También significa que cada día debe resucitar una persona nueva para vivir ante Dios en justicia y pureza por siempre. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice en Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. El oficio de las llaves y la confesión. Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa. Las llaves. Primero, ¿qué es el oficio de las llaves? El oficio de las llaves es ese poder y derecho especiales que Cristo le dio a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepientan. ¿Dónde está escrito esto? El evangelista San Juan escribe en el capítulo 20. Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. El oficio público de las llaves. Segundo, ¿cómo ejerce una congregación cristiana el oficio de las llaves?
Una congregación cristiana con el pastor que ha llamado ejerce el oficio de las llaves según el mandamiento de Cristo al perdonar los pecados a los que se arrepienten y desean enmendarse, y al excluir de la congregación a los que son abiertamente impenitentes para que se arrepientan. Creo que, cuando se hace esto, es igualmente válido y cierto también en el cielo, como si Cristo, nuestro amado Señor, lo hubiera hecho en persona. ¿Dónde está escrito esto? Jesús dice en Mateo capítulo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La confesión. Primero, ¿qué es la confesión? La confesión comprende dos partes. La primera es la confesión de nuestros pecados y la segunda el recibir la absolución o perdón del pastor como de Dios mismo, no dudando, sino creyendo firmemente que nuestros pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Segundo, ¿qué pecados debemos confesar? Ante Dios debemos declararnos culpables de todos los pecados, aun de los que no somos conscientes, como lo hacemos en el Padre Nuestro, pero ante el pastor debemos confesar solamente los pecados que sepamos y sintamos en el corazón. Tercero, ¿cómo podemos reconocer estos pecados? Considere su estado según los 10 mandamientos. Si es padre, madre, hijo, hija, empleador o empleado, ¿ha sido desobediente, infiel, negligente? ¿Ha hecho mal a alguien con palabras o con obras? ¿Ha sido deshonesto, descuidado, ha malgastado o cometido otro error? Cuarto, ¿cómo puede el pastor asegurarle el perdón al pecador penitente? Dirá, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, te perdono tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la Santa Cena. Cómo el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa. La institución de la Santa Cena. Primero, ¿qué es el sacramento de la Santa Cena? Es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, junto con el pan y el vino, instituido por Cristo para que nosotros los cristianos comamos y bebamos. ¿Dónde está escrito esto? Los santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y el apóstol Pablo nos dicen, nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, bebed de ella todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Las bendiciones de la Santa Cena. Segundo, ¿qué bendiciones recibimos por este comer y beber? Esto nos lo enseñan estas palabras. Por vosotros dado y derramado para remisión de los pecados. Por medio de estas palabras recibimos el perdón de los pecados, la vida y la salvación en este sacramento. Porque donde hay perdón de pecados, allí también hay vida y salvación. Tercero, ¿cómo puede esto comer y beber hacer cosas tan grandes? Ciertamente el comer y beber no es lo que las hace, sino las palabras por vosotros dado y por vosotros derramada para perdón de los pecados. Estas palabras son, junto con el comer y beber, lo principal de este sacramento. Y el que cree estas palabras obtiene lo que ellas dicen expresamente, el perdón de los pecados. La recepción de la cena. 4. ¿Quién entonces está apropiadamente preparado para recibir este sacramento? El ayuno y otras preparaciones externas pueden tener un buen propósito, pero apropiadamente preparado es quien tiene fe en estas palabras.
por todos dado, y por vosotros derramada para perdón de los pecados. Mas el que no cree estas palabras o duda de ellas no está preparado, porque las palabras, por vosotros, exigen un corazón creyente. El credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Oraciones diarias. Como el jefe de la familia debe enseñar a los suyos a orar en la mañana y en la noche y a dar gracias en las comidas. Oración matutina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro, y te ruego también que me conserves y me guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Oración vespertina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día, y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido, y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Bendición de la mesa. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Señor Dios, Padre Celestial, bendícenos y bendice estos tus dones, que de tu gran bondad recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acción de gracias. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tabla de deberes. Pastores. El pastor debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que no sea un neófito, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Timoteo 3, 2, 3, 4, 6, Tito 1, 9. Deberes para con los pastores y maestros. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6, 6. Así también, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Primera de Corintios 9:14. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si hacemos lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 1, 2, 4. Esposos, vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Primera de Pedro 3:7. Colosenses 3:19. Esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Efesios 5:22, Primera de Pedro 3:6. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Empleados, obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor. Efesios 6, 5 al 8. Empleadores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6, 9. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 6. Viudas. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Primera de Timoteo 5, 6. Una palabra para todos. En esta sentencia se resumen todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Romanos 13, 8 al 10, Gálatas 5, 14. Y seguid orando unos por otros. Primera de Timoteo 2, 1. Lo suyo aprenda cada cual, y en casa nada podrá ir mal.